Hola amigos, soy Komura, el principiante del violín. Hoy me gustaría hablar del siguiente tema: la causa principal por la que nos resulta difícil obtener el tono correcto en la primera posición. Imagino que todos los que empiezan a aprender el violín empezarán con la primera posición. He dicho imagino porque yo no he tenido ninguna clase básica para comenzar a estudiar el violín. Antes de empezar el violín, había estudiado la guitarra clásica, pero también por mi cuenta, como autodidacta. Y empecé el violín pensando que la forma de trabajar con la mano izquierda sería más o menos igual que la de la guitarra. Y con este gran error que tuve, sigo sufriendo mucho con el violín. Bueno, volvemos al tema. Digamos que en esta primera posición, básicamente cubrimos desde la nota más baja, que es sol, de la cuerda sol, hasta do de la cuerda mi. Parece que es un mundo muy pequeño y simple, pero tocar bien cada nota, bien afinada, no es nada fácil, ¿verdad? Aunque no tengamos que hacer el cambio de la posición, para tocar una escala hay que hacer los cambios de las cuerdas con las dos manos, que son auténtico coñazo. Cambio de las cuerdas es una barrera bastante complicada de superar para la mano izquierda y para la mano derecha también. Hoy, como vamos a tratar solo de la mano izquierda, no vamos a hablar nada de la mano derecha. Concentramos con lo de la mano izquierda. Aunque sea en la misma cuerda, no es fácil sacar las notas bien entonadas para nosotros los principiantes. Pero encima, cuando hay que hacer los cambios de las cuerdas, se complica muchísimo más. O sea, con el cambio de las cuerdas, la entonación suele volverse todavía más inestable. ¿Y por qué pasa esto? En la mayoría de los casos, el problema está en la forma y el uso de la mano izquierda. Para hacer el cambio de la cuerda, es necesario que se trabajen bien sincronizadas las tres movimientos distintos. Entre estos tres tipos distintos, el movimiento de los dedos y el del codo son fáciles de entender y los solemos emplear más o menos bien. Pero el otro, que es de la muñeca, puede ser que es esto lo que está descuidado por muchos principiantes. Por ejemplo, en la cuerda sol colocamos los cuatro dedos en las posiciones la, si, do y re. Y ahora vamos a trasladar todos los dedos a la siguiente cuerda, re, manteniendo la forma de los dedos, con lo cual los dedos deberían quedarse donde se corresponden a mi, fa sostenido, sol y la. Y ahora seguimos a la siguiente cuerda, la, de manera igual. Los dedos deberían estar donde se corresponden a si, do sostenido, re y mi. Y al final vamos a pasar a la cuerda mi del mismo modo. Y tenemos los dedos donde se corresponden a fa sostenido, sol sostenido, la y si, en teoría. Es una tarea simple y fácil, parece, pero no sé si os ha salido bien o no. Las posiciones que habíamos tomado con los cuatro dedos se han mantenido correctamente en otras tres cuerdas también con buenas entonaciones. Si os ha salido bien de manera automática, sin pensar nada, entonces no tenéis ninguna necesidad de seguir viendo el vídeo de hoy, creo. Pero si tenéis dudas en las entonaciones de cuatro dedos después de hacer el cambio de las cuerdas, eso quiere decir que tenéis inestables las entonaciones en la primera posición. Creo que no está funcionando bien de manera sincronizada los tres tipos distintos de los movimientos que hablamos hace un rato. Y eso
hay que corregir antes de empezar a practicar la tercera o segunda posiciones. Normalmente lo que está fallando es el movimiento de la muñeca, creo. Por lo cual, si lo corregimos, se mejoraría mucho las entonaciones en general. Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Antes de hablar del movimiento necesario de la muñeca, vamos a revisar el movimiento del codo y la articulación que utilizamos, que es el hombro. Cuando movemos el codo, no utilizamos la articulación del codo. O sea, cuando movemos el codo, lo que utilizamos es la articulación del hombro. Si hacemos el cambio de la cuerda solo con el movimiento de la articulación del hombro, automáticamente se varía los puntos en los que caen los dedos y así se quedarían inestables las entonaciones. O sea, para hacer el cambio de cuerdas, hacemos un pequeño movimiento de codo, eh, metiendo un poquito hacia el interior o sacando hacia afuera. Y este movimiento se consigue con la articulación de hombro, no de codo, porque el codo, articulación de codo es para este movimiento, ¿no? Y ahora estamos hablando de esta rotación, que es de articulación de hombro. Y para hacer el cambio de cuerdas, si nos dependemos demasiado con esta rotación de articulación de hombro, entonces los puntos donde se caen los dedos se pueden variar y así se quedarían inestables las entonaciones. La articulación del hombro es una de las más grandes que tenemos en nuestro cuerpo y no es para tener movimientos muy sensibles. Si dependemos demasiado de esta articulación, el camino que cogen los dedos no van por línea recta. Línea recta con el ángulo recto a las cuerdas, que es esto, esta línea. Lo que queremos hacer es, al hacer el cambio de cuerdas, nuestros dedos sigan siempre por esta línea recta, con el ángulo recto a las cuerdas. Que no queremos que vaya, por ejemplo, por esta línea tan inclinada. Cuando hacemos el cambio de cuerda, el punto del dedo queremos que se vaya bajando siguiendo la línea recta con el ángulo recto a las cuerdas. Y no queremos que vaya, por ejemplo, así avanzando hacia las notas más agudas. Así se pierde entonaciones, ¿verdad? Pero si dependemos demasiado de la articulación del hombro, lo que va a pasar es eso. Cuando se gira, la punta de los dedos siempre va hacia las notas más agudas. Y cuando volvemos a las cuerdas bajas, hacia cuerda sol, eh, las puntas del dedo se vuelven hacia la nota más baja. ¿Veis? Cuando voy avanzando hacia la cuerda mi, los dedos van hacia la entonación más alta, más agudas. Y cuando vuelvo a cuerda sol, hacia más abajo, se mueve así. Siempre con una línea se mueve. En vez de con este ángulo recto, con esta línea se mueve. Entonces, pues se pierde la entonación. Y si intentamos arreglarlo con la misma articulación del hombro, la rotación del hombro se vuelve poco natural. Por lo cual, utilizando el hombro de manera natural y al mismo tiempo hay que arreglar la pequeña desalineación del movimiento de los dedos que surge con el movimiento de la muñeca. Hay gente que lo hace sin pensar
y hay otros, muchos, que no lo hacen y por eso tienen problema de las entonaciones. Así que en muchos casos sería muy eficaz pensar en esto, en el ajuste fino con movimiento de la muñeca. O sea, para que se baje siguiendo por la línea recta con el ángulo recto a las cuerdas, para que siga, los dedos siga esa línea, en vez de ir así, para que siga bajando así, hay que ajustar con el movimiento, pequeño movimiento de la muñeca, que sería así. Pero no sé cómo se ve, con qué ángulo se ve mejor. La muñeca, más o menos, con ese movimiento, se ajusta la pequeña diferencia que surge con el movimiento de la articulación del hombro. El pequeño error que surge con el movimiento de la articulación del hombro. Y cuando aprendamos a manejar bien la muñeca, en muchos casos, con esto nos basta para hacer cambios de las cuerdas, aunque tampoco es perfecto y a veces nos trae problemas si dependemos solo de la muñeca. Por ejemplo, después de tocar la cuerda sol, teniendo el codo un poco metido hacia el interior, ¿sí? Si intentamos a tocar la cuerda mi, solo haciendo el cambio de las cuerdas con el movimiento de la muñeca, así, sin mover el codo, solo con la muñeca. Entonces, a la cuerda mi sí que llego. Lo que pasa es que la mano izquierda se queda un poco forzada para mantener esa postura para tocar la cuerda mi y los dedos no se mueven bien. Pero desde esta postura, si sacamos un poco el codo hacia afuera, nada más que hacer este gesto, ya la tensión que tenía la mano izquierda se desaparece y podemos mover los dedos con toda la comodidad. Así llegamos a la conclusión de que tenemos que aprovechar el movimiento del codo que viene de la articulación del hombro y el movimiento de la muñeca de manera bien sincronizada. Y otra cosa importante, cuando hablamos del cambio de las cuerdas, sería sentir como siempre toda la mano izquierda se está moviendo concéntricamente alrededor de un eje que es el diapasón. La mano izquierda que rodea el diapasón forma algo como un cilindro por el que pasa el diapasón como eje, algo así. Ahora hablamos de la causa común que veo en los que tienen mucho problema de desafinación, que es esto. Cuando quieren utilizar el dedo 3 o 4, se levanta la muñeca, así. Para llegar aquí, hacen así, así. O sea, levantar la muñeca hacia nosotros. Cuando hacen este movimiento, ya hay problema. Esto suelen hacer para tocar con el cuarto dedo o con tercer dedo. ¿Qué es lo que pasa? Así se pierde la forma básica de la mano izquierda, que era así. Pero cuando levanta la muñeca, se pierde la forma básica. Y aunque consigamos hacer el cambio de la cuerda, o sea, tocar la cuerda sol,
perderemos la exactitud de la entonación. Especialmente se quedarían inestables las notas que tocamos con el dedo 1 y 2 justo después de hacer esto. ¿Por qué? Porque ya habíamos perdido la forma básica de la mano izquierda y este dedo no sabe a dónde caer, porque hay que volver primero a la posición anterior y hay que buscar sitio exacto. Eso ya, después de tener esta forma, la muñeca, la mano, y volver así, pues ya se pierde exactitud de la entonación. Las buenas afinaciones nacen de la forma estable de la mano izquierda. Así que nos conviene hacer ejercicios de flexibilidad para que podamos llegar con el dedo 3 y 4 a donde tenemos que llegar, pero sin levantar la muñeca, siempre manteniendo la forma básica, excepto en algunos casos raros. Así se mejoraría muchísimo las entonaciones. O sea, en vez de intentar a llegar a la nota que está lejos, levantando muñeca así, hay que intentar hacer, manteniendo esta forma, así se ve mejor, esta forma de base, básico de la mano izquierda y siempre eh, sin doblar la muñeca así, hay que extender el dedo, solo el dedo, así, así o así, pero nunca así, ¿vale? Y para poder llegar así, de esta forma, hay que hacer ejercicio de estiración de los dedos, claro, porque nosotros que hemos empezado siendo adultos, no tenemos la mano como los niños pequeños que pueden hacer todo lo que sea necesario, pero nosotros no, ¿no? Entonces es muy importante hacer ejercicios de flexibilidad. Si después de hacer estos ejercicios de flexibilidad todavía veis que os cuesta mucho llegar con el dedo 3 y 4, en muchos casos la causa está en otro lado y hay una solución bastante sencilla. Yo mismo, que soy un principiante solo con 3 años y medio de experiencia de violín, no es que sepa mucho de estas cosas, sino que hablando así también estoy analizando los problemas que he tenido yo y soluciones que me han servido mucho para luego tener todo bien ordenado en mi cabeza. El violín no deja de sorprenderme porque exige una variedad inimaginable de los movimientos de todas las articulaciones humanas y de ahí nace un resultado sorprendente que parece casi una magia. Bueno, hoy hemos hablado de la causa principal por la que nos resulta difícil obtener el tono correcto en la primera posición. Espero que esto sirva de algo para algunos de vosotros. La próxima vez, en consejos claves de mano izquierda 4, me gustaría tratar de este tema. La causa principal de que os cueste llegar con el cuarto dedo y su solución. Gracias por acompañarme hoy y os agradecería mucho por vuestras suscripciones a mi canal. Espero volver a vernos de nuevo pronto.